Dentro de la Mara Salvatrucha había un tribunal, no uno de verdad, con jueces honrados y leyes justas. Un tribunal del crimen, con sus propias investigaciones, su propio expediente, sus propios jueces y su propio verdugo. Y cuando ese tribunal hallaba culpable a uno de los suyos, no lo mandaba a la cárcel. Lo sentaba a interrogarlo, revisaba sus llamadas, deliberaba con frialdad y dictaba una sola sentencia: la muerte. En un caso que quedó grabado, al condenado le dispararon más de 20 veces. Esto no lo cuenta una película. Lo probó la fiscalía, con los propios audios de la Mara, en el juicio más grande de la historia contra esta pandilla. Escúcheme bien, hermano, porque esto revela algo que pone la piel de gallina. El horror de la Mara no era puro caos, puro descontrol. Era peor. Era un horror ordenado, con reglas, con jerarquías, con permisos. Una máquina que hasta tenía su forma de juzgar a los suyos. Una burocracia de la muerte. Y para que entienda cómo funcionaba esa máquina, tengo que llevarlo adentro de sus reglas. Porque lo que se destapó en ese juicio no fue solo cómo mataban a la gente común, fue cómo se controlaban entre ellos mismos. Y ahí es donde uno entiende de verdad con qué clase de monstruo estaba lidiando el país. Pero antes permítame una cosa. Si usted es de los que creen que la justicia de verdad no se hace a balazos en la oscuridad, que se hace con leyes y con tribunales honrados, si es de los que creen que solo Dios tiene la última palabra sobre la vida y la muerte, entonces bienvenido a los caídos. Aquí contamos, con nombre y con respeto, las historias que otros callan. Suscríbase y active la campanita, que apenas vamos a entrar a este expediente. Porque esta historia encierra 3 preguntas, y le pido que se las guarde bien. Primera, ¿cómo se atreve una pandilla criminal a montar su propio tribunal para juzgar a los suyos? Segunda, ¿qué le pasó al miembro que ese tribunal decidió investigar? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Qué será hoy de esos jueces que se creyeron con el poder de decidir quién vivía y quién moría? Guarde esas 3 preguntas, porque cada una tiene respuesta y ninguna es la que usted espera. Empecemos por entender que esto no era desorden, era un sistema. La gente suele imaginar a los pandilleros como un montón de muchachos violentos actuando por impulso, cada uno por su lado. Pero la fiscalía demostró todo lo contrario. La Mara Salvatrucha funcionaba como una estructura vertical, con mandos, con reglas escritas, con una disciplina de hierro. Tenían hasta un reglamento interno, un código de normas que la propia pandilla llamaba el testamento, y romper ciertas reglas se pagaba con una sola moneda: la vida. Y esa jerarquía funcionaba como la de una empresa, pero al revés, para el mal. Según lo que probó la fiscalía, cada pandillero de la calle le rendía cuentas al jefe de su clica. El jefe de la clica le rendía cuentas al jefe de un programa. Y el jefe del programa le rendía cuentas a la ranfla, la cúpula, los que estaban en la punta de la pirámide, muchos de ellos mandando desde una celda. Cada orden bajaba por esa cadena, y cada cuenta subía por ella. Nada, absolutamente nada, se hacía sin que los de arriba lo supieran y lo autorizaran. Y con esa misma disciplina controlaban lo más grave de todo, el poder de matar. Porque en esa estructura, quitar una vida no era una decisión personal, era una decisión de la organización. Y para eso, la pandilla montó un sistema tan frío que parece imposible. Fíjese bien, porque ni para matar podían decidir solos. Según los audios que presentó la fiscalía, un pandillero cualquiera no podía simplemente salir a ejecutar a alguien cuando se le antojaba. Había un procedimiento. Una vez que capturaban a una víctima, que la tenían ya privada de libertad, los pandilleros tenían que esperar. ¿De esperar qué? La confirmación de los jefes, de la ranfla, la cúpula. Solo cuando llegaba el permiso de arriba, se ejecutaba el homicidio. Léalo despacio, hermano. Tenían un sistema de permisos para matar, como quien pide autorización a un gerente antes de hacer una entrega. Solo que lo que autorizaban era quitar una vida. Y ese mismo orden frío lo aplicaban también hacia adentro, contra los suyos. Aquí está el caso que le mencioné al principio, el que quedó grabado y que la fiscalía presentó ante el tribunal.
que en algún momento dentro de la estructura surgió una denuncia contra uno de sus propios miembros. El detonante fue un hecho grave contra una menor de edad. No le voy a dar detalles de eso porque el respeto a esa niña está por encima de cualquier morbo, y no es ahí donde quiero que ponga la atención. Donde quiero que la ponga es en lo que hizo la Mara después, porque es escalofriante. La pandilla no llamó a la policía, claro que no, tampoco lo dejó pasar. Lo que hizo fue abrir su propia investigación interna. Como un tribunal, empezaron a recolectar pruebas contra el señalado. Le revisaron sus llamadas telefónicas, buscando confirmar lo que se decía de él. Lo interrogaron, lo sometieron a su propio juicio, y después, los cabecillas se juntaron a deliberar, a decidir su suerte, como un jurado macabro. Y cuando terminaron de deliberar, dictaron su sentencia. No fue cárcel, no fue expulsión, fue la muerte, y no una muerte cualquiera. Según lo que quedó documentado, al hombre que ellos hallaron culpable, le dispararon en más de 20 ocasiones, más de 20 balazos, para un solo cuerpo, una ejecución con la firma de la brutalidad que los caracterizaba. Deténgase a pensar en la frialdad de todo esto. No fue un arranque de rabia, fue un proceso. Recolectaron pruebas, revisaron teléfonos, interrogaron, deliberaron, sentenciaron y ejecutaron, paso por paso, como una oficina. La Mara se puso el disfraz de la justicia, investigador, juez, jurado y verdugo, todo al mismo tiempo, para hacer exactamente lo contrario de la justicia. Porque una cosa hay que dejarla clarísima, hermano. Y lo más perturbador es que dejaron todo registrado, como si fuera lo más normal del mundo. Ellos hablaban de esa investigación por teléfono con total naturalidad, discutían las pruebas, se pasaban la información, tomaban la decisión, todo grabado, sin el menor pudor. Para ellos, abrir un expediente contra un compañero y terminar acribillándolo no era una monstruosidad, era un trámite, un procedimiento normal dentro de su mundo torcido. Y esa naturalidad, esa manera de tratar la muerte de una persona como un asunto administrativo, es quizás lo que más revela quiénes eran de verdad, gente para la que matar se había vuelto rutina, papeleo, gestión. Eso no era justicia, era el crimen disfrazado de orden. No se confunda, el hecho de que castigaran a uno de los suyos no los vuelve buenos, ni justos, ni jueces. Eran los mismos que extorsionaban, que mataban inocentes, que reclutaban niños. Su tribunal no buscaba proteger a nadie, buscaba mantener el control, el miedo y la obediencia dentro de la estructura. Era una herramienta más de poder, la misma brutalidad que repartían afuera, aplicada también adentro para que nadie se saliera de la línea. 20 balazos no son una sentencia, son un mensaje de terror para el resto. Y aquí está lo que de verdad revela todo esto sobre la Mara. Esta pandilla no se veía a sí misma como un grupo de delincuentes, se veía como una autoridad, como un poder paralelo al del Estado, con sus propias leyes, sus propios tribunales, su propio derecho a decidir sobre la vida y la muerte de la gente. En los territorios que controlaban, ellos eran la ley, cobraban impuestos, que llamaban renta, dictaban normas, que llamaban testamento, y hacían juicios, que terminaban en fosas. Durante años, en amplias zonas del país, el Estado de verdad no llegaba, y el que mandaba era ese Estado criminal. Por eso este caso es tan importante. No muestra a un pandillero suelto, muestra a toda una estructura que se creyó con el poder de un gobierno para hacer el mal. Y durante años, esos jueces de mentiras se creyeron intocables. Se sintieron con el poder de decidir quién vivía y quién moría, como si fueran dioses. Llevaban sus expedientes, dictaban sus condenas, ejecutaban en la sombra, seguros de que nadie los alcanzaría jamás. Grababan sus deliberaciones, sus órdenes, sus permisos para matar, sin imaginar que cada palabra quedaba registrada. Pero preste atención, porque aquí llega la vuelta más perfecta de toda esta historia. Todos esos audios, los de la investigación interna, los de los permisos de la ranfla, los de las deliberaciones para ejecutar, todos quedaron grabados, y años después,
terminaron en manos de la verdadera justicia. La fiscalía los reunió y los reprodujo, uno por uno, en el juicio más grande jamás visto contra la cúpula de la Mara Salvatrucha. ¿Se da cuenta de lo que significa eso? Significa que los jueces están siendo juzgados, que los que se sentaron a deliberar sobre la vida de otros, hoy están sentados en el banquillo de un tribunal de verdad, escuchando sus propias voces convertirse en la prueba de su condena. El tribunal criminal de la Mara, ese que dictaba muerte con 20 balazos, hoy es apenas un montón de grabaciones que sirven para encerrar a sus propios jueces. La máquina se volvió contra sus dueños. Y no es un juicio cualquiera, es el más grande de la historia del país. Cientos de cabecillas de la Mara Salvatrucha, la cúpula entera, fueron sentados juntos frente a la justicia, acusados de miles y miles de crímenes cometidos a lo largo de una década. Muchos de ellos siguieron el juicio por videoconferencia, desde las celdas del penal más duro del país, ese del que ya nadie sale. Imagínese la escena. El mismo hombre que un día, con voz de mando, autorizó una ejecución o dictó una sentencia interna, hoy escucha esa misma voz salir de las bocinas de un tribunal, delante de un juez, sin poder negar nada. Porque esa es la trampa perfecta en la que ellos solitos cayeron. Grabaron su propio poder para presumirlo, para dar órdenes, para llevar el control de su imperio, y sin quererlo, grabaron también la prueba de todo lo que hicieron, cada permiso para matar, cada deliberación, cada investigación interna, quedó registrado. Los que se creían los jueces intocables se firmaron, con su propia voz, la sentencia. Y hay una justicia poética en eso, que no se puede pasar por alto. Ellos investigaron a los suyos. Ahora la fiscalía los investigó a ellos. Ellos recopilaron pruebas para condenar a un compañero. Ahora esas mismas grabaciones son las pruebas que los condenan a ellos. Ellos deliberaron sobre la vida de otros. Ahora un tribunal delibera sobre la de ellos. Todo lo que hicieron en la sombra les está siendo devuelto, pieza por pieza, pero esta vez a plena luz, ante la ley y ante el país entero. La rueda dio la vuelta completa. En esta vida hay quienes se creen con el derecho de jugar a ser Dios, de decidir quién merece vivir y quién merece morir, de montar sus propios tribunales en la sombra y dictar sentencias a balazos. Pero hay una verdad más grande que todos ellos. El que se sienta a juzgar a otros desde el crimen, tarde o temprano termina sentado en el banquillo, y la justicia de verdad, la que llega con leyes y no con pistolas, no olvida, no perdona el mal, y siempre, siempre, termina alcanzando a los que se creyeron por encima de todo. Y hay una diferencia entre esas dos justicias que quiero que se lleve grabada. La justicia de la Mara condenaba en secreto, sin defensa, sin pruebas de verdad, y ejecutaba con 20 balazos en la oscuridad. La justicia honrada, la del Estado, hace todo lo contrario. A esos mismos cabecillas los sienta frente a un juez, les muestra las pruebas, les da un proceso y deja que sea la ley, y no una pistola, la que dicte la condena. Esa es la diferencia entre el crimen y la civilización, entre la ley del más fuerte y la ley que protege a todos. Entre 20 balazos en la oscuridad y un expediente a la luz del día, y por primera vez en mucho tiempo en El Salvador ganó la segunda. Esos hombres se pusieron la toga del juez para repartir muerte. Hoy, esa misma toga robada se les cae, y quedan al descubierto como lo que siempre fueron, no jueces, asesinos. Y por primera vez, es la ley honrada de un país entero la que dicta la sentencia, sin 20 balazos, con pruebas, con expediente y con la fuerza de la verdad. Dígame usted, ahora que conoce la historia completa, ¿cree que existe una justicia que se cobra en esta vida, y no solo en la otra? Escríbamelo aquí abajo en los comentarios, porque quiero leer lo que piensa, y si esta historia le abrió los ojos, compártala por WhatsApp con su familia, con sus hijos que andan por Estados Unidos, para que sepan lo que de verdad se vivió en esta tierra y cómo hoy está cambiando. Suscríbase a Los Caídos y active la campanita, porque aquí seguimos contando, uno por uno, cómo caen los que un día se creyeron dueños de la vida, de la muerte
y hasta de la justicia. Que Dios los bendiga, hermanos, y que solo en Él y en la ley honrada esté la última palabra.